Hola amigos, qué placer vernos de nuevo y poder llevar este estudio de la escuela sabática en su lección número 2 adelante. Hoy estudiamos amor o egoísmo, esa es la cuestión. Y la verdad es que quisiera compartir contigo estos breves minutos de estudio, pero también me gustaría invitarte a que si no te has suscrito todavía puedas suscribirte. Lo tienes aquí abajito, puedes suscribirte y no solamente eso, te animo a que le puedas dar al like para que yo pueda saber que estamos interactuando. Es más, si tienes un comentario, hazlo y así me dices de dónde me escribes para que yo sepa hasta dónde estamos llegando. Vamos a empezar, ¿te parece? Hola de nuevo. Al menos 6 siglos antes de Jesús, el profeta Daniel había anunciado por revelación divina que Jerusalén sería destruida y el pueblo del pacto rechazaría al Mesías de Dios. Ahora, 600 años después, sobre el Monte de los Olivos, Jesús anunciaba el pronto cumplimiento de dicha profecía. Él, el enviado del cielo para la salvación de todos los pecadores, era rechazado por los suyos. El apóstol Juan dirá: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Durante más de 1000 años Jerusalén había sido la ciudad de Dios. Sin embargo, su pueblo había despreciado una y otra vez sus caminos, sus amonestaciones, habían apedreado a sus profetas y se habían rebelado contra su divino protector. Ahora, el Salvador estaba con el corazón roto por la ceguedad, la cerrazón y el orgullo del corazón de sus hijos. ¿Cuántas veces a lo largo de este tiempo había visitado a su pueblo? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, los versos 37 y 38 dicen: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. También en el capítulo 21, del verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Siglos de apostasía y rebeliones. Su amor fue rechazado y ridiculizado. Aquel que podía protegerles había sido vilipendiado y crucificado en un madero. Sus dirigentes con el pueblo a una habían declarado: caiga su sangre sobre nosotros. La vida eterna había sido rechazado y durante 40 años más, después de la crucifixión, el cielo toleró a un pueblo que solamente se dejaba guiar por Satanás y finalmente llegó el exterminador. Las legiones romanas rodearon la ciudad. Los judíos se atrincheraron dentro de ella, esperando que Dios se manifestara porque ellos eran el pueblo escogido. De forma inesperada, el general romano que dirigía el asedio, Cestio Galo, se retiró de la ciudad con todo su ejército. Los judíos, pensando que era la providencia divina la que actuaba, salieron de la ciudad a perseguir al enemigo. En ese momento, los cristianos que vivían allá dentro, entendieron que era la señal dada por Cristo para huir de la ciudad. Cuando veáis en el lugar santo, había dicho Jesús, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice el capítulo 24, versos 15 y 16. Estamos citando hasta ahora al Evangelio de Mateo. El caso es que sin enemigos y sin captores que los obligaran, los cristianos huyeron de allá hacia la ciudad de Pela. Allí encontraron refugio y descanso. Mientras tanto, los judíos alcanzaron a la retaguardia del ejército romano y acabaron con ellos. Locos por el triunfo, pensaron que Dios les había dado la victoria, pero Roma envió a su mejor general, a Vespasiano y a su hijo Tito. La sed de venganza romana por la derrota de Cestio era imparable. El asedio al que se sometió a la ciudad fue terrible. Ningún suministro llegó a la ciudad. La falta de ellos hicieron que las más horrendas situaciones se dieran entre la gente desesperada. Se habla de canibalismo y otras cosas terribles que ocurrieron allá. El 8 de septiembre del año 70, los soldados romanos fueron implacables. Como Jesús había anunciado, no quedaría piedra sobre Jerusalén. El historiador Flavio Josefo señala que 1.100.000 judíos
perecerían en el asedio. Otros muchos fueron llevados como esclavos. El templo fue destruido y quemado, sus tesoros saqueados, y no quedó nada de su esplendor. Cuando el Senado de Roma quiso ofrecer a Tito la corona de la victoria, éste la rechazó con el siguiente argumento: no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. La destrucción de Jerusalén fue la consecuencia terrible para aquellos que resisten la gracia y la misericordia de Dios. Aliarse con el mal llevó a la ciudad a vivir y sufrir las consecuencias de su propio pecado. ¿No te parece que deberíamos reflexionar sobre esto? ¿No es la caída y la destrucción de Jerusalén una clara advertencia a toda la humanidad sobre lo que viene a este mundo rebelde que rechaza a Dios y sigue los caminos del diablo? ¿No crees que los creyentes deberíamos abrir nuestros ojos a la realidad que estamos viviendo? ¿Pudiera ser que estamos viviendo acontecimientos extraordinarios y no sabemos leer los tiempos en los que estamos? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que puede haber también una aplicación personal para cada uno de nosotros? Mira, la profecía de Cristo referente a Jerusalén tendría otro cumplimiento más amplio en el tiempo del fin. El mundo verá como nunca antes los resultados de su alianza con el maligno. Y de nuevo, como entonces, la tierra no está dispuesta a recibir el mensaje de advertencia del cielo. Cristianos, deberíamos pensar, deberíamos saber que tenemos la seguridad de que aun a pesar de que nos rodeen las huestes satánicas, el pueblo fiel hallará protección, liberación en el Dios en el que confió. En el capítulo 24, el Señor advirtió que los creyentes de todas las edades sufrirían persecución y martirio. La iglesia, nacida desde la llegada del Espíritu Santo, fue perseguida desde sus orígenes, comenzando con Esteban. Los poderes satánicos, sabiendo que su tiempo ha sido determinado por la cruz y la resurrección del Hijo de Dios, han desplegado todo su furor contra la iglesia desde entonces. Al principio el judaísmo y después el paganismo romano persiguieron a la iglesia buscando la muerte y la exterminación de la misma. Muchos hermanos dejaron sus vidas en los circos romanos ante las fieras, las hogueras y los gladiadores por seguir a Jesús. Sus vidas y sus muertes fueron testimonio de una fe inquebrantable por su Maestro. La fe de Jesús, la fe en Jesús, la fe de cada creyente fue perseguida en todos los lugares del imperio y los fieles tuvieron que esconderse en los sitios más recónditos de la tierra. Cuevas, montañas o catacumbas sirvieron de escondite a aquellos que caminaban con Jesús. El azote perseguidor no evitó que los cristianos desistiesen. Todo lo contrario, la dificultad los hacía crecer y testificar a otros de su fe. Millares se convertían al mensaje del reino de los cielos. La estrategia del diablo no servía de nada. Como semilla plantada en buen terreno, el fruto daba a 30, 60 y a 100 por uno. Viendo que a lo largo de las décadas su labor de odio era infructuosa, el enemigo cambió la estrategia. Ahora, en lugar de perseguir a la iglesia, pondría su pérfido trono en medio de ella. Conseguiría mediante el engaño lo que no había conseguido con la violencia. La presentó de otra manera. Presentó la comodidad de la prosperidad, de ser perseguidos a tener ahora el mando. Creó una religión basada en los ritos y en las formas, que se apartara del mensaje y se apoyara sobre las palabras y tradiciones de los hombres. El pecado se consideraría como algo que ha de ser tratado por el mismo hombre y la salvación sería concedida no por el Salvador, sino por la Santa Madre Iglesia. Poco a poco, el diablo fue influenciando y ganando a los hombres de Dios. Los engatusó con doctrinas falsas, cambió el día de reposo, trasladó la autoridad de la Biblia a la autoridad de los dirigentes de la Iglesia. El trigo empezó a ser devorado por la cizaña.
Las autoridades eclesiales comenzaron a declarar herejes a todos los que no se sometían a su errada autoridad. Bajo la apariencia de representar a Cristo, comenzaron las atrocidades cristianas. Bajo el nombre de Cristo se perseguía y condenaba a infieles y herejes. De nuevo, la verdadera iglesia de Jesús tuvo que huir a los campos y a las montañas. Los fieles seguidores de Cristo eran perseguidos una vez más. Su testimonio, hoy, nos debe hacer reflexionar a los cristianos del presente. ¿Por qué eran perseguidos nuestros antiguos hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era causa de su fidelidad? ¿Será que no padecemos persecución en nuestros días porque no somos fieles a Jesús? ¿Será que el diablo no nos considera sus enemigos? ¿Nos habremos conformado a esta vana forma de vivir? ¿Será que Satanás nos tiene dormidos, preocupados por nuestra egoísta presente, sin preocuparnos de nuestro glorioso futuro? Hasta que venga el Señor, la iglesia tiene que dar testimonio de Él. Jesús nos llamó a anunciar su nombre, no solo con su palabra, sino también con nuestra forma de vivir. Jesús decía, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Crees que como iglesia deberíamos estar más comprometidos con nuestra comunidad, ayudando al prójimo como lo hacía la iglesia primitiva? ¿Qué planes y proyectos podrían funcionar en tu comunidad? Hoy te animo a que seas un creyente comprometido, a que tengas los ojos de la fe abiertos para conocer nuestro tiempo y para poder ayudar a otros a que conozcan el amor de Jesús, que muy pronto regresará. Los cristianos tenemos la seguridad de que la presencia de Cristo estará siempre a nuestro lado. Pero no olvidemos cuál es nuestra misión. No olvidemos que somos embajadores del Señor. No olvidemos que Dios confía en nosotros para que otros muchos más se salven. Hoy te llamo a que no olvidemos esa misión, a que podamos compartir, a que podamos aprender del ejemplo del pasado para vivir, como decíamos, ese glorioso futuro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.